Bueno, mi nombre es Luis Noriega Polo, estudiante de Administración Pública de primer semestre. Hoy le voy a hablar de la conclusión e introducción del poder público colombiano. Mi grupo está conformado por Luisa Daza, Camila Orozco, Jennifer Campo, Andrés Pavón y mi persona. ¿Qué es la introducción? El Estado colombiano se organiza bajo el principio de la separación de poderes, consagrado en la Constitución Política de 1991, a través de tres ramas fundamentales: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cada una de ellas cumple funciones específicas e indispensables para garantizar el equilibrio institucional, la defensa de la democracia y la protección de los derechos de los ciudadanos. Hola, mi nombre es Jennifer Campo. Las ramas del poder público en Colombia son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Estas trabajan juntas para mantener el equilibrio del poder y garantizar el funcionamiento del Estado. Mi nombre es Camila Orozco y quiero enfocarme un poco en el análisis crítico. Tenemos como una primera pregunta: ¿cómo la función pública y la función administrativa se materializa en la labor de los servidores? Sabemos que la función pública se refiere al conjunto de actividades que realizan los servidores para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. Este se materializa en servicio al ciudadano, ética y transparencia y en una responsabilidad social. A su vez, la función administrativa se enfoca en la organización y la ejecución de las políticas públicas, como en la aplicación de normas, gestión de recursos y en la toma de decisiones. Un ejemplo es un funcionario de una entidad de salud cumple la función pública al garantizar el acceso a los servicios médicos y cumple la función administrativa al coordinar campañas de vacunación, a gestionar insumos y supervisar el personal. Podemos ver que la función pública da el sentido del porqué del servicio y la función administrativa se puede definir como el cómo se puede llevar a cabo estos servicios. Tenemos una segunda pregunta que dice: ¿qué pasaría si los funcionarios no cumplen la función pública de manera ética? Aquí pueden haber consecuencias institucionales, puede haber un impacto social y pueden haber unos efectos económicos, como por ejemplo, de estas tres puede haber una pérdida de la confianza, una exclusión, pueden haber protestas. Un ejemplo es un funcionario, digamos, encargado de repartir subsidios de vivienda, se actúa sin ética y favorece a desconocidos o exige sobornos a cambio de estos subsidios, pues las familias que realmente lo necesitan van a quedar totalmente excluidas. Aquí podemos ver que la ética en la función pública no es un lujo, sino más bien una necesidad para garantizar justicia, para garantizar equidad. Tenemos una tercera pregunta que es: ¿cómo afecta la función administrativa a la eficiencia del Estado? La función administrativa, su impacto se refleja directamente en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, como por ejemplo en el mismo tema de la salud. Una función administrativa eficiente garantiza que los hospitales tengan insumos suficientes, personal capacitado, que su sistema de atención sea organizado y hayan campañas de prevención bien dirigidas. Esto se traduce a menos filas, diagnóstico oportuno y mayor cobertura. Podemos ver que la función administrativa es el motor operativo del Estado. Si este funciona bien, el Estado es más ágil, transparente y más eficaz. Pero si falla, se generan desperdicio de recursos y también, pues, por ende, la frustración ciudadana. Bueno, mi nombre es Luisa Nadasa Peñaranda, estudiante actual de Administración Pública primer semestre, y les voy a explicar lo que nosotros hicimos en nuestra infografía. Explicamos lo que son las ramas del poder público en Colombia. Comienzo explicando la rama ejecutiva, que esta está conformada por presidente, alcaldes, por ministros, por servidores públicos. Su función es administrar el Estado, ejecutar leyes, dirigir políticas públicas y gestionar recursos. Un ejemplo de esto es el presidente lidera planes nacionales, un alcalde ejecuta el proyecto local como la construcción de vías. Hablando pues de la rama legislativa, esta está compuesta por el Congreso de la República, que son los senadores y los representantes. Su función es elaborar, modificar o derogar
leyes, controla, aprobar lo que son el presupuesto. Un ejemplo de esto es cuando el Congreso aprueba la reforma laboral o la ley de presupuesto anual. Hablando sobre la rama judicial, esta está compuesta por jueces, por magistrados, por la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado. Su función es impartir justicia. Esa es la principal función de la rama judicial, garantizar los derechos y resolver los conflictos. Un ejemplo de esto es cuando un juez dicta un fallo, ahí está impartiendo justicia sobre determinado asunto. Hablando sobre las funciones claves del Estado, tenemos lo que es la función administrativa como gestión de recursos, el uso adecuado de los recursos públicos para el beneficio pues, de la comunidad. Un ejemplo de esto es una alcaldía que destina su presupuesto a construir parques, hospitales o programas de alimentación escolar. La función pública, que es el servicio a la sociedad, podemos decir que es la atención directa a las necesidades de los ciudadanos, garantizando los derechos y el bienestar de las personas. Un ejemplo de esto es los servidores pues, de la Registraduría Nacional, facilitando la expedición de cédulas y garantizando los procesos electorales con total transparencia. También podemos hablar que el papel de los servidores públicos, que es muy importante, el papel de los servidores públicos. Estos tienen como objetivo representar al Estado frente a la ciudadanía. Deben actuar con honestidad, eficacia, con mucha transparencia, con respeto hacia sus trabajos, sus derechos y deberes. Deben tener vocación de servicio. Son responsables de administrar los recursos que pertenecen a todos. Unos ejemplos de todo esto es cuando los profesores de los colegios públicos, formando nuevas generaciones. También las personas médicos del sistema público atendiendo a ese tipo de comunidad vulnerable. También están los policías velando por la ciudadanía. Y nosotros como grupo tenemos una frase muy bonita que es: el servicio público, confianza ciudadana. Muchas gracias. Y la conclusión: las ramas del poder público garantizan el equilibrio y funcionamiento del Estado colombiano. Cada una cumple un papel esencial: legislar, ejecutar y administrar justicia. La función pública y la función administrativa materializan estas tareas mediante el trabajo de los servidores públicos, quienes deben actuar con ética, eficiencia y compromiso. Solo con una gestión responsable y transparente se fortalece la confianza ciudadana y se promueve un Estado más justo y eficaz. Esto es la conclusión y la introducción. Muchas gracias.